cambia la mente, el corazón, el entendimiento de todos los hermanos que estamos aquí, de todas las personas que nos acompañan, para que seamos capaces no solamente de creer en ti como Salvador, sino tenerte como Señor de nuestras vidas y Señor, dar testimonio de fe. Te encomiendo la predicación del día de hoy. Te suplico, Señor, que hables a la vida de cada uno de nosotros a través del mensaje que me has permitido estudiar, preparar, que primeramente yo lo ponga en práctica en mi propia vida, Señor, y de esta manera también impacte la vida de los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a pedirles, por favor, hermanos, que preparemos nuestra Biblia. Vamos a abrirla en el libro de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, el título de la predicación del día de hoy, hermanos, se llama Cuando lleguen las pruebas a tu vida. Cuando lleguen las pruebas a tu vida. Originalmente la clase, para los adultos que estuvieron en la clase, hermanos, originalmente la clase que acabo de dar estaba programada la semana pasada, pero por cuestión de la kermés no la di. Y sin embargo doy gracias a Dios porque se va a conjuntar con la predicación, hermanos, del día de hoy, que espero sea de bendición para todos los jóvenes y los que estamos aquí. Cuando lleguen las pruebas a tu vida. Hermanos, quiero decirles lo siguiente. Antes de leer la palabra de Dios, quiero dejar una idea en tu mente. Y la idea es la siguiente. A lo mejor no es la mejor idea, pero quiero dejarla claro en tu cabecita el día de hoy. Y es la siguiente. El sufrimiento es parte de la vida real. El sufrimiento es parte de la vida real. Y por lo tanto, existe la posibilidad de que sea en tu vida cosa muy común. El sufrimiento es parte de la vida real y por lo tanto será algo común en la vida de un creyente. Punto número 1. No debe de extrañarte. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios dice así. Amados, no se sorprendan, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primero que nada, quiero explicar la palabra prueba que el apóstol Pedro utiliza y que en realidad es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo y cada uno de los escritores en el Nuevo Testamento. Hermanos, a pesar de que el griego, el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, es un idioma muy rico, muy rico. En griego, hermanos, no hay una palabra no hay un término que se utilice para hablar de una prueba o para hablar de una tentación. Por ejemplo, en español, si yo te digo, es que estoy siendo tentado, entendemos una cosa, ¿no? Pero si les digo, estoy siendo probado, entendemos una cosa diferente. En griego, no hay una palabra para las dos, es un solo término. ¿Cómo puedes saber que el término griego prueba se refiere a una tentación, es decir, a algo que te va a llevar a cometer algo malo, o a algo que te va a llevar a probar tu fe y de esa manera dar testimonio de Dios? La única manera de saberlo es estudiando el contexto. ¿Qué es el contexto? Es decir, viendo qué dice antes, qué dice después y cuál es el tema que se está desarrollando en el pasaje que yo estoy estudiando. De tal manera que cuando nosotros llegamos, hermanos, a la epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12, nos encontramos con que los creyentes, hermanos, que estaban en la dispersión, los judíos dispersos que se habían convertido a Cristo, estaban esperando algo que tal vez ellos no habían anhelado, estaban siendo probados. Déjame decirte, hermano, hermana, joven, señorita, que toda persona que se acerca a Cristo, tarde o temprano su fe va a ser probada a través de los problemas, a través de circunstancias adversas. Puede ser probada por Dios con el propósito de fortalecernos más, o puede ser tentada por Satanás con el propósito de hacernos caer. Porque la palabra de Dios enseña que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, que es una figura tomada del ambiente, hermanos, animal, para decir que el cristiano tiene un enemigo, que es el diablo, que va a procurar, en la medida que sea posible, hacerlo caer o hacerlo tropezar de su fe.
Si yo te preguntara, si yo les pidiera, que no lo estoy pidiendo, hermano, levanten su mano todos aquellos que queremos ser probados. Yo creo que nadie diría, amén, gloria al Señor. Yo creo que no. Bueno, a lo mejor aquí hay un hermano, perdón por dudar, tan fiel que dice, amén, hermano. Pero soy tan incrédulo que probablemente nadie lo haga. Y para serles honesto, si alguien dijera, si estuviera aquí predicando hermano Salomón y preguntara, hermanos, levanten su mano, ¿quién quiere ser probado? Yo seguiría viendo al hermano a ver qué sigue. Es la realidad. ¿A quienes nos gusta ser probados? ¿A quienes nos gusta tener problemas? ¿A quienes nos gusta que tengamos problemas con el maestro, con el compañero en la escuela, con el vecino, con el familiar, con el jefe en el trabajo? ¿A quienes nos gusta? A nadie nos gusta. Pero los problemas son parte de la vida cotidiana del ser humano. Y por lo tanto, quiero que tú y yo recordemos, hermano, hermana, que a pesar de tener a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, eso no nos exenta de que tarde o temprano también tengamos problemas y que ellos pueden ser utilizados como pruebas por Dios para que nosotros nos demos cuenta hasta dónde ha crecido nuestra fe. Fíjate, hermano, cuando Dios permite, porque a veces decimos, es que pues, si Dios me amara, ¿por qué permite esto? Es que si Dios me amara, ¿por qué permite? Lo permite para que tú te des cuenta hasta dónde ha llegado tu fe. ¿Sí me explico? ¿Por qué la gente que practica el atletismo se anota a los maratones? Para probar hasta dónde tiene la capacidad de participar allí. ¿Sí me explico? Tarde o temprano se tiene que probar en eso. En la fe, Dios tarde o temprano va a permitir que seamos probados, no solamente para que nos demos cuenta hasta dónde ha llegado nuestra fe, sino para demostrarnos que en medio de esa prueba, si nosotros nos mantenemos dentro de ella con fe, que está con nosotros, demostrarnos su poder, mostrar su gloria, darnos testimonio a nosotros de que Él está con nosotros y nosotros dar testimonio a los demás que Dios está con nosotros. ¿Me expliqué con esto? Eso es lo que Dios quiere. Así que la próxima vez que estemos en prueba, en lugar de orar a Dios y decirle, Señor, sácame de esta prueba, dile, Señor, ayúdame a fortalecerme en medio de esta fe. Demuéstrame que tú estás conmigo. Yo quiero ver que tú estás conmigo y quiero que los demás vean que tú estás conmigo. La vida no es fácil, hermanos. Escucha esta segunda idea. La vida no es fácil. ¿Y el camino al cielo? Tampoco. La vida no es fácil y el camino al cielo tampoco. Pero Dios siempre está con nosotros. Jesucristo quiso que una de las primeras cosas que sus apóstoles, que sus seguidores, que sus discípulos supieran, hermanos, está en Juan 16:33, que probablemente te sepas de memoria, pero vamos a leerlo de primera mano en la palabra de Dios en la Biblia. Jesucristo quiso que una de las primeras cosas que aprendieran sus discípulos fuera precisamente acerca de las dificultades. Por eso les dijo lo siguiente en Juan 16:33. ¿Les parece bien si lo leemos todos juntos? Fuerte. La palabra de Dios dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la palabra aflicción es una palabra que describe un gran peso sobre el pecho de una persona al grado de que lo oprime hasta perder o hasta sentir que está perdiendo la capacidad de respirar. ¿Algún día te ha pasado eso? ¿Algún día has estado tan triste, tan oprimido, tan acongojado, que lloras y a veces, ¿qué tienes? Es que no sé ya, es que esto que estoy pasando, de verdad que no puedo. Sientes que te falta el aire y no es un ataque de ansiedad, es la desesperación ya de sentir cómo estás. Esa palabra aflicción que Jesús usa se refiere a eso. Hasta me mareé, hermanos, de estar jadeando el aire. Permítame un segundo. ¿Sí me explico, hermanos? Jesús no engañó a sus seguidores. No le digo, síganme y la van a pasar deluxe.
tranquilos, relajados, bien, se les van a acabar sus problemas, les va a ir, miren, me van a querer dar like todos los días, dice Jesús. No, no dijo eso. Dijo, les advierto una cosa, en el mundo van a vivir cosas tan pesadas que van a sentir una opresión impresionante. Pero no se preocupen. Escucha, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Jesucristo, que es Dios, se humanó, tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío. Y en ese cuerpo humano Él enfrentó la realidad de la vida. ¿Sí me explicó? En ese cuerpo humano enfrentó la realidad de la vida. Te comprende porque sabe lo que siente, lo que se siente. Dice, pero yo he vencido al mundo. Y entonces, como yo he vencido al mundo, quiero que ustedes tengan paz y confíen. Que estén tranquilos. No dijo, quiero que piensen cosas bonitas. No dijo, quiero que tengan pensamientos positivos. No dijo, quiero que declares victoria. No, dijo, quiero que confíes. Quiero que confíes y que tengas paz. Desde la antigüedad, hermanos, los hombres y mujeres que creían en Jehová Dios sabían que la vida era así. Les suplico que vayan conmigo a el Salmo capítulo 34, versículo 19. Así que la próxima vez, hermano, hermana, o ahora mismo incluso si tú y yo estamos enfrentando alguna prueba en esta vida y le has preguntado, Señor, es que ¿por qué? Es que ¿por qué? Hermano, ¿te ha pasado que la prueba llega en el peor momento? Dices, es que está bien, pero ¿por qué ahorita? ¿Por qué ahorita que me pasa esto? ¿Por qué ahorita que creí que estaba bien? Porque es el mejor momento para que demuestres dónde está tu fe y Dios te demuestre que está contigo. Pero hay que confiar y hay que tener paz. Dice el Salmo 34, 19, leamos juntos la palabra de Dios que dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Según el salmista, ¿cómo iban a ser las aflicciones? ¿Cuántas iban a ser las aflicciones del justo? Una de vez en cuando. ¿Sí dice eso? No se preocupen, van a tener problemas, pero ay, miren, de vez en cuando. Ni te vas a acordar de cuándo fue la última. No. Dice, muchas son las aflicciones. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Señor, pero si yo me porto bien, pero si soy buen cristiano, pero si no falto a la iglesia, pero si leo mi Biblia, pero si sirvo en un ministerio, pero si doy mis diezmos, pero si doy mis ofrendas, pero si participo en la obra misionera, canto, toco, hago todo. ¿Por qué, Señor? Porque eres justo. Muchas son las aflicciones. ¿De quién? Del justo. Pero lo hermoso es lo que viene después. De todas ellas, ¿qué dice? Le librará Jehová. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Entre más aflicciones hayas enfrentado y te mantengas en fe, más medallas de honor tienes colgadas en el pecho. No sé si me expliqué con la idea. A un soldado le preguntaba yo a unos hermanos hace poco que va a la guerra, ¿cuándo se le da la medalla de honor? ¿Cuándo va o cuándo vuelve? ¿Cuándo? Y entre más medallas traiga en el pecho, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que más veces ha ido al campo de batalla y por eso trae tantas. Pero pregúntale cuánto le costó cada una. ¿Sí me explicó? Dice el Señor, muchas son las aflicciones, pero confía, yo te voy a librar. Entonces, hermanos, hermanas, si ustedes y yo el día de hoy como cristianos estamos conscientes de que tarde o temprano el Señor va a permitir que seamos fortalecidos a través de las pruebas, que no nos extrañe cuando éstas vengan. Porque hay una promesa de parte del Señor. Vamos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Para que las pruebas, hermanos, no nos tomen por sorpresa, ¿qué tenemos que hacer? Para poder salir victoriosos de las pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados.
Segunda Corintios 2:14. Hermanos, para que las pruebas no nos tomen por sorpresa, ¿qué tenemos que hacer? Para que las pruebas no nos derriben, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar preparados. Así que sería bueno, hermano, hermana, joven, señorita, que a partir del día de hoy incluyas en tu oración diaria lo siguiente: Señor, prepárame para el día de la prueba. Que el día que yo sea probado en mi fe, sea fuerte, tenga paz, confíe en ti. Porque yo quiero que tú des testimonio a través de mí que tú estás conmigo. La palabra de Dios dice, le voy a dar lectura: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿qué dice? En triunfo. Hermano, ¿cuánto tiempo se celebra un triunfo? Aquellos que dominan la historia, ¿cuántos años está cumpliendo México que está celebrando hoy su independencia? Googleen si quieren por allí para que me digan, por favor. Ay, pregúntele a Google. 200, hermano, 223 años, dice nuestro hermano Salomón. La próxima vez que quieran hacer su tarea, chicos, pregúntenle al hermano. Han pasado 223 años y seguimos celebrando. ¿Por qué crees que el Señor quiere que tú y yo vivamos pruebas y que experimentemos la victoria? Pregunto. Lo acabo de decir, ¿para qué? ¿Chela? Para celebrar. Pero para celebrar primero hay que enfrentar la prueba y salir victoriosos. Porque Pablo dice que el Señor nos lleva siempre de triunfo en triunfo. A lo mejor tú dices, híjole, Señor, esta prueba estuvo muy dura. Gracias, Señor, por fin. Y de repente viene otra. Señor, ¿por qué otra? Porque te quiere llevar. ¿No se oye? De triunfo en triunfo, para poder celebrar. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué dice? El olor de su conocimiento. Con todo respeto les voy a decir algo, hermanos. Puedo levantar las manos porque sí me bañé, créanlo. Me puse desodorante. ¿Qué pasa cuando alguien que huele rico pasa junto a ti? Haces, ay, qué rico huele esa persona. ¿A poco no? Yo no puedo evitar cuando alguien pasa junto a mí, y lo digo con todo respeto, dama o caballero, que huele bien, digo, qué rico perfume, qué rico huele. Porque es algo que te despierta algo en el cerebro y dices, qué rico huele. Dice el Señor que Él nos lleva siempre de triunfo en triunfo porque quiere hacer algo por medio de nosotros, manifestar en todo lugar. ¿Qué, hermanos? ¿Pero qué significa eso? Por medio de nosotros quiere manifestarle a todo mundo ¿qué? Que allí va un cristiano. ¿Qué, hermanos? Victorioso. Y que la gente diga, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hago para qué? Pues es que tienes tantos problemas, tienes tantas pruebas, tienes tantas cosas y sigues, y sigues, y sigues, y sigues. ¿Cómo le haces? Es que Dios está conmigo. Él me lleva de victoria en victoria. Y tú deberías de creer también en Él. ¿Te gustaría saber de Dios? ¿Te gustaría escuchar de mi Cristo? ¿Te gustaría escuchar la palabra de Dios? ¿Te gustaría saber qué clase de Dios es el que yo adoro? Él es un Dios fiel. ¿Van conmigo, hermanos? Entonces, cuando lleguen las pruebas a tu vida, lean conmigo, no deben extrañarte. Pero dos, como consecuencia de eso, no deben de quitarte el gozo. Vaya, regresemos a nuestra base bíblica, que es Pedro. Allí nos vamos a quedar, aunque vamos a estar yendo y viniendo.
Si te es posible, no lo pierdas, si no, pues encuéntralo lo más rápido que sea posible. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, ya leímos el 12, ahora vamos a leer el 13. No deben de quitarte el gozo. Leo la palabra de Dios en 1 Pedro 4:13 que dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, gozar, ahora voy a aclarar primero, ¿qué significa participar de los padecimientos de Cristo? Simple y sencillamente que, así como Cristo cuando estuvo en el mundo tuvo muchos padecimientos o muchas pruebas, nosotros los vamos a enfrentar también. ¿Sí? Si el propio Señor, siendo Dios, enfrentó padecimientos, nosotros también vamos a padecer. Pero lo que quiero llamar su atención, dice, sino gozaos, gócense, alégrense. Hermanos, seamos honestos. ¿No suena ilógico decirle a una persona que está con muchos problemas que se goce? Honestamente, sí. Nada más que el cristianismo, hermanos, no tiene nada que ver con la lógica. En realidad, ser cristiano implica casi siempre ir en contra de la corriente. ¿Nos damos cuenta? Y en contra de toda lógica humana, dice el Señor, gózate, gózate porque estás padeciendo. Gózate porque en medio de esto va a haber algo. No solamente, como ya dije, repetirnos que Él está con nosotros, sino recordarnos una cosa, que no estamos huérfanos, que tenemos un Padre en los cielos, que hay alguien que se preocupa por nosotros, que es Dios. Ahora, ojo, tener gozo no significa andar. No, claro que no. A veces estaremos así. De repente tristones, de repente llorosos. ¿Qué significa entonces tener gozo? No significa andar siempre sonrientes. Sí significa que podemos estar tristes. ¿Qué significa entonces? Que la tristeza no nos va a envolver ni nos va a atrapar para abandonar nuestra fe, renegar de Dios, apartarnos de la iglesia, dejar de orar, dejar de ser fieles a Cristo. Porque recordamos en cada momento que somos hijos de Dios. Si vamos a sentir tristeza, si vamos a derramar lágrimas, ahí me ha tocado platicar con hermanos que enfrentan situaciones y le digo, hermano, te faltan muchas lágrimas por derramar. Soy honesto y le digo eso, pero ten fe, Dios está contigo. No sé si me explico. Te faltan lágrimas por derramar, pero Dios está contigo. Gózate en el Señor, Él está contigo. Significa no dejarse atrapar. Hay un canto hermoso que se llama No miro las circunstancias, no miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy, dice ese canto. Significa tener confianza, tener paz, tener tranquilidad, tener regocijo. Me llama la atención primera de Pedro 4:13, para que también en la revelación de su gloria te goces con gran alegría. Hermanos, llamo su atención al frente. Yo soy un cristiano que está pasando por adversidades, por pruebas, por dificultades. Y entonces, no, pues es que si Dios me amara, pues es que si Dios me quisiera, si a Dios le importara mi vida, ¿por qué me permite esto? Yo tanto que me entregué, tanto que le di, no, yo ya no voy al templo, ya no esto, ya no, y me alejo completamente de Dios. Pero Dios me ha perdonado. Y como Él es fiel, Él no va a quitarme lo que Él me ha regalado, la salvación. Yo muero y estoy delante de su presencia y llegamos todos a la presencia del Señor. ¿Cómo voy a llegar delante de su presencia, hermanos? ¿Con gozo? Honestamente, ¿cómo voy a estar delante de la presencia de Dios? ¿Con gozo? ¿Avergonzado de haberle fallado? Y dice Pedro, yo quiero que cuando ustedes mueran y lleguen a la presencia de Dios, lleguen gozosos. ¿Por qué a mucha gente cuando se le pregunta a quién te gustaría conocer, dicen a Pedro, a Pablo? Ay, ¿y qué le quieres preguntar? ¿Y cómo le hizo para llegar? ¿Cómo le hizo para...? Pero si hubieran sido cristianos carnales que se alejaron, que dieron mal testimonio, ¿dirías quiero conocer a Pablo? Lo que Pedro está diciendo es, hermano, no pierdas la fe, gózate en el Señor aún en medio de lo que estás viviendo.
para que si la prueba, escucha por favor esto, hermano, para que si la prueba incluso te cuesta la vida, llegues gozoso ante la presencia de Dios. ¿Por qué gozosos? Porque nos mantuvimos en fe, nos mantuvimos en fidelidad, porque estamos ante la gloria del Señor que nos prometió llevarnos con Él, porque no nos alejaremos de Él avergonzados diciendo, dudé de Él, de su presencia, de su poder, de su gracia, de su misericordia. Al contrario, aquellos soldados de los cuales yo les hablaba hace rato, hermanos, que ya regresaron de la guerra, ya dieron muestra de valentía, cuando están frente a sus generales para dar las medallas, están por ahí escondiéndose en la fila, están avergonzados porque los van a llamar al frente, están, miren, firmes, esperando que su nombre sea mencionado. Y cuando es mencionado su nombre, pasan adelante y todo el mundo los ve con respeto. ¿Por qué? Es un héroe. Va a recibir su medalla a la valentía. Se goza. Dios quiere que tengamos gozo tanto en la tierra como en el cielo. Para que ello ocurra, tenemos que pensar en lo siguiente. Las damas, por favor, señoritas, hermanas adultas, busquen Romanos capítulo 8, versículo 18, los varones, ya sea jóvenes o adultos. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Tener gozo, repito, no implica estar sonrientes o no sentir tristeza. Más bien es no dejarse atrapar por ella, por la tristeza. El gozo nos dará paz y mantendremos el control de nuestras emociones, porque nos va a mover la seguridad en Cristo. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 18. ¿Están listas, hermanas? ¿Qué les parece si se ponen de pie para leer la porción? Descansen un poquito sus piernas de las bancas, de estar sentadas. Dice la palabra de Dios todos. Pues tengo por cierto tomen asiento. Pablo dice, yo estoy seguro de una cosa, que lo que estoy sufriendo ahorita, que las aflicciones del tiempo presente, dice, ni siquiera se comparan con qué. Léanlo, ¿con qué? Dice, ni siquiera se compara con lo que voy a experimentar cuando esté con Dios. ¿Qué es lo que nos mueve entonces? La fe en Dios, la confianza en Dios, el gozo de saber cuál es nuestro destino. Según a los Corintios, varones, pónganse de pie y les suplico también, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Según a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. ¿Listos? Dice así, como entristecidos, según a Corintios 6, 10, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Tomen asiento. ¿Qué está reconociendo Pablo en la primera parte del versículo 6? ¿Qué está reconociendo? ¿Había momentos en que se sentía triste? Sí. ¿Te das cuenta, Juan? Sí. Dice Pablo, a veces me siento triste, pero procuro mantener ese gozo. Y 3, para terminar. La tercera cosa, no deben de llegar por tu causa. Regresemos a la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 4. Cuando llegan las pruebas, no deben de extrañarte, no deben de quitarte el gozo, no deben de llegar por tu causa. Dice 1 Pedro capítulo 4, versículos 14, hermanos, al 19. La palabra de Dios dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Recuerden, hermanos, en el contexto. ¿Cuál era el contexto? Estaban siendo perseguidos por la causa de Cristo. Esa era la prueba que estaban viviendo los cristianos a los que les escribe Pedro. Dice, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, esta porción de la Biblia merece varias predicaciones. Yo quiero resumir muy poco. Muy poco. En primer lugar, dice Pedro, si tú sufres por la causa de Cristo, eres bienaventurado. Dale gracias a Dios por eso. Gózate. Dile al Señor, gracias. Gracias, Señor. Y dice algo más, no te avergüences. Porque joven, señorita, hermano, hermana, cuando tú y yo estamos pasando por pruebas y la gente sabe que somos cristianos, pues no que vas al templo, no que ya estás leyendo la Biblia, no que eres cristiano, no que tu Dios es poderoso, no siempre me estás diciendo que tu Dios, que te cuida, que no sé qué tanto. ¿Por qué te deja tener tantos problemas? Y de repente decimos, híjole, pues sí, ¿verdad? Ya mejor no voy a decir nada. Dice, no te avergüences. Porque aunque la gente lo blasfema burlándose de ti, tú lo glorificas manteniéndote fiel a Él. Nosotros glorificamos a Dios, hermanos, cuando damos testimonio del Señor en medio de la prueba. Pero el punto es el siguiente. Pero ojo, dice Pedro, eres bienaventurado cuando estás pasando por problemas, a menos que los problemas son por causa tuya. Porque dice la palabra de Dios, estás padeciendo por hacer ¿qué, hermanos? Homicida, ladrón, malhechor, chismoso. Hermanos, oren por mí, porque ¿qué creen? Que estoy teniendo una prueba muy dura. ¿Por qué, hermano Germán? ¿Qué le pasó? Pues nada más porque me robé unas cosas en la oficina y me descubrieron. Ay, oren por mí, por favor. ¿Sí me explico? Dice Pedro, eres bienaventurado cuando sufres por causa justa. Pero si estás siendo probado y pasando problemas por tu culpa, dice el Señor, oye, estás vituperando el nombre de Cristo. A eso se refiere, que no sean por tu causa. El cristiano, entonces, tiene la responsabilidad de ocuparse en su salvación. ¿Qué significa eso? De cuidar su vida cristiana, de alimentarse de Dios, de mantenerse fiel al Señor, de dar testimonio de Cristo, hermanos, en cada momento. Porque tarde o temprano va a venir esa prueba. Quiero que notemos, hermanos, sin desviarme demasiado, que el versículo 17 al 19 dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Y el 18 dice, si el justo con dificultad se salva. Hay iglesias, hay pastores que dicen, con base en este versículo, que la salvación se puede perder. Porque dicen, mira, si el justo con dificultad se va a salvar, a ver, espérate. En este pasaje Pedro no está hablando de salvación. Está hablando de pruebas. Y ojo, pon mucha atención, hermano, hermana, a lo que Pedro dice. En las pruebas y en los problemas en este mundo, los primeros que las van a enfrentar son los cristianos. Ellos con dificultad se salvan de tener problemas. Ahora imagínense los que no tienen a Cristo. A ver, ¿qué me estás diciendo, hermano Germán? Que entonces yo que tengo a Cristo puedo llegar a tener más problemas que incluso quien no lo tiene. Sí. Sí. No se espanten, hermanos, no se vayan. Sí. Sí. Es lo que está diciendo Pedro. Sí. Pero lo que viene es hermoso. Y entonces quiero que regresemos a la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dice Pedro, les advierto, hermanos, hermanas, que ustedes como cristianos y yo, es altamente probable, no necesariamente ley en la vida de todos, que pasemos por muchos problemas, pero cuando eso pase, encomiéndate a Dios, al fiel Creador. Señor, no entiendo por qué estoy pasando esto. No te voy a reclamar, no tengo nada en contra tuya, Señor. Solo dame la capacidad de salir adelante. Muchos cristianos perdemos el tiempo y la fe tratando de entender. Es que no entiendo por qué. Es que quiero entender por qué. No. ¿Tú crees que Job terminó entendiendo por qué? Sí, pero ¿cuándo? Hasta el final. El próximo año, si Dios me da vida, voy a predicar una serie de Job. Hermanos, no
No pierdas tiempo tratando de entender. Señor, gracias. Yo estoy en tus manos, yo soy tu hijo, tú eres mi Dios, tú eres fiel. Abrázame, llévame en tus brazos, ámame, hazme sentir tu amor, tu cuidado, tu presencia. Y cuando, Señor, tú veas que yo me estoy derribando, me estoy cayendo, llévame en tus brazos y sosténme. Y recuérdame tu amor, tu cuidado, tu cariño, tu protección, ¿verdad? Auméntame la fe, Señor. Dice, encomienden sus almas. ¿A quién dice? ¿A quién? Al fiel creador. ¿Y qué dice? Fuerte. No dice y apártense de la iglesia. Y empiecen a hacer lo malo porque Dios les está fallando. No dice eso. Dice, y hagan el bien. Ser probados incluso al máximo no es una razón para apartarse de Dios, ni mucho menos para volvernos al mundo. Tristemente, muchos creyentes, hermanos, que caminamos por fe durante un tiempo al Señor, nos volvemos al mundo y a veces somos peores de lo que éramos antes, porque creemos equivocadamente que Dios nos falló. Dios no falla. Y tan no falla que no miente. Nos dijo, van a tener aflicciones. Pero si ustedes se encomiendan a mí, yo soy fiel, yo cumplo lo que prometo, los llevo de victoria, hermanos, en victoria. Pedro dice que cuando las pruebas en nuestra vida son por la voluntad de Dios, no son ocasiones para lamentarnos, no son ocasiones para sufrir, no son ocasiones para deprimirnos, sino oportunidades para permitir que Dios nos abrace, nos ame, nos cuide, nos proteja, porque es lo que Él ha prometido en su palabra y Dios no miente. Terminemos. Salmos 34, 18, y dejo el tiempo a quien está dirigiendo. No es cierto, un verso más. Y dejo el tiempo a quien está dirigiendo. Salmos 34, 18, lo vamos a leer todos juntos. Hermano, ¿tienes el corazón hecho pedazos? ¿Has perdido la esperanza? ¿Estás sufriendo? Ve lo que dice la palabra de Dios. ¿Crees que Dios se ha olvidado de ti? ¿Crees que ya no escucha tu oración? ¿Crees que te ha abandonado? Ve lo que dice la palabra de Dios. Salmo 34, 18. Todos juntos. Dice así. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová, dice la palabra de Dios, hermanos. ¿A quién? Aquel que está sufriendo, que cree que ya no puede, al quebrantado de corazón y salva al contrito, al que siente que su alma está oprimida, que está apretada. Hermanos, ¿algún día han tomado una lata de refresco y la han apretado con su mano? Eso significa la palabra contrito. Dice, cuando tú te sientes así, yo te voy a salvar, estoy cerca de ti. Hermanos, no se trata de sentir. Es que yo no siento que Dios esté conmigo. No, hermano, es la seguridad de saber que somos sus hijos. Es que no siento que me oye, no, es la confianza de saber que Él dijo que escuchaba nuestras oraciones. Es que no siento que le importo, hermano, no le importas, murió por ti, murió por mí, murió por nosotros. ¿Crees que daría su vida por nosotros para después dejarnos en el abandono? No, hermano, no. Por eso dice, encomienda tu alma al fiel Creador. Terminemos leyendo Santiago 1:2, hermanos. Leo la palabra de Dios. Santiago 1:12. Hermanos, enfrentar las pruebas trae algo. Cuando lleguen las pruebas a tu vida, no deben de extrañarte, no deben de quitarte el gozo, no deben de llegar por tu causa. Santiago 1:12. ¿Estamos allí? La palabra de Dios dice, bienaventurado el varón. ¿Qué dice? Que soporta. Allí está la palabra tentación. Aquí está traducido tentación. Y aquí tentación no significa algo malo, sino vean lo que dice. Porque cuando haya resistido la prueba, sinónimo, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que. Va de nuevo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Mira al frente, hermano. Eres bienaventurado cuando has soportado la tentación, porque cuando hayas recibido la prueba, vas a pasar al frente, llamado por el general, por Cristo, por tu medalla. Dice, recibirá la corona de vida.
entre más pruebas enfrentemos, que Dios en su gracia permita que vivamos, entonces más medallas de honor tendrás en tu pecho, hermano, hermana. Pero te repito, pregúntale a un soldado cuánto le costó volver. La vida cristiana no es fácil, pero dice un canto, la vida en Cristo es muy hermosa, porque experimentamos en cada prueba la presencia de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.